En esta clase estudiaremos el sistema de tiles de Unity, el cual nos permitirá crear fácilmente niveles. En primer lugar, debemos comprender que un tile o teja es simplemente un rectángulo que, en conjunto con otros tiles, forman una grilla para mostrar la escena de un juego. Utilizar una grilla de tiles es muy útil en determinados tipos de juegos, ya que permite reutilizar sprites rectangulares para crear y editar niveles fácilmente. Por ejemplo, quizás reconozcas algunos de estos sprites que ves aquí abajo. Son sprites de tiles utilizados en una grilla para dar forma a un nivel del Mario Bros. Para dar soporte a la creación de juegos utilizando esta técnica, Unity provee un sistema de tiles el cual se basa en tres conceptos básicos. El tile es un asset que representa un objeto rectangular dentro de una grilla de un mapa de tiles. Un mapa de tiles es un conjunto de tiles agrupados dentro de una grilla. Y finalmente, una grilla es un molde en donde se ubicarán uno o más mapas de tiles para dar forma a un nivel. Se debe comprender bien la diferencia entre estos tres conceptos. La grilla es simplemente el molde en donde se apoyarán los mapas de tiles. Define el tamaño de cada casillero, su separación y forma, sea rectangular, hexagonal o isométrica, entre otras propiedades. Luego, el mapa de tiles es un conjunto de tiles concretos que están apoyados sobre una grilla. Y finalmente, el tile es el asset individual que define las propiedades de un casillero de la grilla, como su sprite, color, etc. Antes de poner en práctica estos conceptos en nuestro juego, es importante mencionar que, a partir de la versión 2018.3, Unity da soporte a varios tipos de tiles, no solo rectangulares, sino también hexagonales o isométricos. Para nuestro juego de plataformas utilizaremos los tiles tradicionales, pero puedes consultar la documentación adjunta a esta clase si te interesa saber más sobre los otros tipos. Vayamos ahora al editor para poner en práctica estos conceptos. En primer lugar, crearemos un mapa de tiles para dibujar las plataformas del nivel. Para esto, debemos hacer clic derecho en la ventana de jerarquía y seleccionar la opción 2D Object Tile Map. Notar que esto, además de crear el mapa de tiles, creará también la grilla. Notar que al seleccionar esta grilla, la misma se remarcará en la vista de escena. Estas líneas son solo de referencia para el desarrollador, pero no serán visibles en el juego. También podemos ver que el objeto grilla tiene solo un componente, grid, el cual define las propiedades de la grilla, como el cell size o tamaño de celda, el cell gap o separación entre celdas, el cell layout o disposición de las celdas, en donde podemos seleccionar el tipo de grilla que queremos utilizar, y finalmente el cell swizzle, el cual nos permite configurar cómo se indexará cada celda dentro de la grilla. Por su parte, el mapa de tiles que creamos tiene dos componentes. El tilemap, el cual indica que este será un mapa que contendrá tiles, y el tile renderer, el cual se encargará de renderizar el mapa en la pantalla. Ahora bien, tanto la grilla como el mapa de tiles son simplemente moldes. Nos falta la parte más importante, que es cómo colocar tiles en el mapa que creamos. Para esto te pediré primero que descargues e importes los sprites disponibles en el apartado de recursos de esta clase. Estos sprites están creados especialmente para ser utilizados como tiles, como veremos a continuación. Configuraremos el asset de las plataformas de la misma manera que los anteriores, esta vez en modo múltiple y cortando el spritesheet por tamaño de 16 por 16. Ahora bien, para indicar que este asset lo queremos utilizar para colocar tiles en nuestro mapa, deberemos crear una nueva paleta de tiles, accediendo al menú Window 2D Tile Palette. Puedes acomodar esta pestaña a tu gusto, pero procura que sea visible junto con la ventana de escena para facilitar su uso. Para crear una nueva paleta, presionaremos el botón Create New Palette, le daremos un nombre y la guardaremos en un nuevo directorio, Tiles. Una paleta de tiles es simplemente una forma de crear los tiles que luego pintaremos sobre los mapas. Arrastremos el asset de los sprites de las plataformas hacia la ventana de paleta
Esto nos pedirá que seleccionemos el directorio en donde queremos guardar los nuevos assets de Tiles. Aquí seleccionaremos la misma carpeta que utilizamos para la paleta. Si observamos dicha carpeta, veremos que se habrán creado varios assets de tipo Tile que corresponden a cada uno de los sprites que importamos. Para comenzar a pintar tiles en la escena, simplemente seleccionamos la herramienta de pincel en la ventana de paleta, luego seleccionamos el tile que queremos utilizar y finalmente cliqueamos en la vista de escena donde queremos colocar el tile seleccionado. Notar que también es posible pintar de a varios tiles utilizando la herramienta de rectángulo de la ventana de paleta, seleccionando el conjunto de tiles que queremos utilizar y luego pintándolos normalmente. Para borrar tiles de la grilla en la vista de escena, simplemente mantenemos pulsada la tecla Shift mientras hacemos clic. Si bien armaré aquí algunas plataformas básicas, te recomiendo que pauses el video ahora y practiques crear varias plataformas para ir acostumbrándote a utilizar la herramienta de paleta. Bien, una vez pintadas las plataformas, solo resta agregarles un collider para que efectivamente el jugador pueda caminar sobre ellas. Ahora eliminaremos el objeto de prueba que habíamos creado en las primeras clases. Unity nos provee una forma eficiente de agregar colliders a los tiles. Seleccionando el objeto del mapa de tiles, le agregaremos un nuevo componente de tipo TileMapCollider 2D. Notar que, al hacer esto, aparecen los colliders en cada tile individual. Tener una cantidad muy grande de colliders en la misma escena puede ralentizar el juego, por lo que podemos pedirle a Unity que combine los colliders que están uno junto al otro para reducir la cantidad. Para esto, simplemente agregaremos otro componente de tipo Composite Collider, el cual cumple la función de un collider compuesto, es decir, no es un collider por sí mismo, sino que agrupa a otros colliders del mismo objeto. Luego, en el TileMapCollider que habíamos creado antes, debemos marcar la opción Used by Composite. Veremos cómo ahora los colliders adyacentes se unifican en colliders más grandes. Como observación, notar que al agregar un Composite Collider, también se agrega un Rigid Body de manera automática. Para evitar que las plataformas se vean afectadas por la gravedad, cambiaremos el tipo de Rigid Body a Static, es decir, estático, indicando que no nos interesa que el motor de física lo afecte. Ejecutemos el juego para verificar el funcionamiento. Bien, tenemos varios problemas para corregir. En primer lugar, para que las plataformas no se rendericen por detrás de los sprites, tomaremos todos los objetos del fondo y cambiaremos su propiedad OrderInLayer a un valor negativo. Recordemos que esta propiedad indicaba el orden de renderizado del objeto. Mientras más chico el número, antes se renderiza. El segundo inconveniente es que el jugador parece ir flotando sobre las plataformas. Esto se debe a que los colliders de las mismas poseen desniveles y no están alineadas con el sprite. Para resolver esto, seleccionaremos el sprite de las plataformas y con el Sprite Editor corregiremos manualmente la forma física de los sprites superiores. La forma física de un sprite simplemente establece la forma que tendrá ese sprite para el motor de física. Para editar la forma física haremos clic en el botón de la esquina superior izquierda y seleccionaremos Custom Physics Shape. Aquí iremos seleccionando uno a uno los tiles superiores y presionaremos el botón Generate para generar la forma física. Luego tendremos que editar esta forma arrastrando los puntos blancos que la generan. Podemos agregar nuevos puntos o eliminar existentes presionando la tecla Suprimir. Para simplificar esta tarea, le daremos la misma forma rectangular a todos los tiles superiores. Una vez terminada esta tarea, presionaremos Apply. Luego, volveremos a generar los colliders de las plataformas, reseteando el collider de tiles del mapa. Veremos que ahora los colliders son más prolijos, por lo que evitaremos esos saltos indeseados del jugador. Si lo deseas, también puedes corregir la forma física de los tiles laterales e inferiores. Ejecutemos el juego para verificar el funcionamiento. Notar con qué facilidad podemos crear nuevos niveles y modificar existentes, simplemente utilizando la paleta de tiles creada.
También se simplifica la tarea de agregar nuevos gráficos simplemente agregando los sprites a la paleta para crear sus assets de tipo tile correspondientes. Como se puede ver, al chocar de manera lateral con las plataformas, el jugador en algunas ocasiones se queda trabado en las paredes. Esto está relacionado a la forma en que estamos detectando las colisiones. Si bien podemos implementar una mejor solución utilizando raycasting, esa solución es un poco más avanzada, por lo que por el momento la dejaremos de lado. En su lugar, lo que podemos hacer es crear un nuevo material físico como ya hicimos en secciones anteriores y reducir sus propiedades de fricción y rebote a 0. Luego le diremos al motor de física que ese será el material por defecto. Para esto debemos ingresar al menú Edit, Project Settings, Physics 2D y en la propiedad Default Material seleccionar este nuevo material. Por el momento, esto reducirá el problema de que el jugador se quede pegado en las paredes. En clases más avanzadas, estudiaremos la técnica de raycasting, la cual nos servirá para implementar una mejor solución para contemplar estos casos. Aquí concluimos esta clase en la que hemos estudiado y puesto en práctica el sistema de tiles de Unity para crear niveles rápidamente. En la siguiente clase implementaremos la capacidad de disparar del jugador.